me quiso muchísimo, lo recuerdo con muchísimo amor y le doy gracias a Dios por ese hombre maravilloso que me puso en mi camino. Donde quiera que Él esté, que siga iluminándonos en nuestro camino. Perdón, pero soy muy chillona. Yo de todo lloro. Gracias a Dios por porque nos estamos conociendo más. Gracias a Dios por los papás. Por allá, la familia calladita. El pequeño de la clase. Pues yo le doy muchas gracias a Dios porque pues tengo a mi papá todavía conmigo y pues me ayuda mucho en las cosas que no sé hacer. Y pues me gustaría mucho que siguiera conmigo muchos años más. Y me ha enseñado cosas muy valiosas en la vida y espero que lo siga haciendo por mucho tiempo más. Gracias a Dios. ¿Yo? Next. Bueno, pues sí, yo también. Tengo a mi papá todavía conmigo. Son del mismo papá, ¿eh? Aclaración. Y pues sí, yo siento que a veces como adolescentes, pues siempre pensamos que sabemos más que los papás y que ya son anticuados y así, pero pues sí todavía tiene muchas cosas que enseñarnos y yo creo que es la persona que más valores nos ha dado, la que nos ha enseñado pues por qué Dios es importante, que siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas y pues también muchas cosas de la escuela, de la vida, y yo creo que Dios nos ha permitido tener muchas experiencias con Él, de trabajar en el café o de que nos ayude en la tarea. Y pues son esas cosas muy bonitas que yo creo que cuando ya no vivamos con ellos, nos las vamos a llevar a donde sea que vayamos. Qué lindos. Ahora, denle un abrazo y un beso a su papá, ustedes que lo tienen ahí. ¡Eso! Gracias a Dios. Creo que vamos a empezar, si no, se nos va, ¿ok? Oremos, por favor. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este hermoso día, Señor, en que tú nos permites saber y sentir que tú nos diste el papá que nosotros necesitábamos, que justo nos mandaste con ese papá amoroso, estricto, o que nos iba a enseñar y a dejar lecciones en nuestra vida y esas huellas, Padre Santo, que tanto nosotros anhelamos, recordamos. Gracias, Señor, por tus cuidados como siempre. Ahora te pedimos que nos abras nuestras mentes para mirar las maravillas de tu ley. Ayúdame a poder decir lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, y que solo sea de enseñanzas, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por este momento. Bendice a cada uno de mis compañeros de clase, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Cristi, bienvenida. Wikis, ¿aclaras lo de la hermana Lidia? ¿Qué claro? Bueno, que la hermana Lidia avisó que no podía estar, que pedía que la disculpáramos porque tuvo una emergencia en el hotel, se tuvo que ir a su trabajo, pero que pues te dejaba a cargo. No supo lo que hizo. Que iba a estar el pastor Soto también, nuestro pastor. Ajá. Ok. Bueno, les pido, por favor, que apaguen sus micrófonos. Ay, yo no, ¿verdad? Lili, tu micrófono todavía está prendido. Sí, ahí voy. Espérame, es que ya se me borró. Ya se me borró. Ya. Es que... Ajá. Okay. Cristi, te toca el número 2, Cristi, ¿ok? Bueno. Ahorita estábamos nos tocó en este día hablando de los papás que nos habían dado, las experiencias que nos han dejado. Y yo estoy segura, oí puras cosas hermosas, pero también yo creo que nos hicieron enojar algunas veces y estábamos en contra de él, alguna que otra vez, creo que Conchita, ¿no? Pero lo bonito es que con el tiempo lo feo o los momentos difíciles que a lo mejor eran de nuestra parte, se fueron, ¿no? No importaron, sino queda lo importante de lo que nos dio. Y viendo esto, la lección es la 4B, es perseguidor de la iglesia, Saulo, perseguidor de la iglesia.
Y quiero empezar precisamente con esto. Nosotros somos, gran parte de lo que somos es lo que vivimos cuando éramos niños, ¿sí? Inclusive se dice y se sabe, y es científico, que un niño no deseado es un adulto inseguro y con muchos problemas. Desde el vientre de la madre, el niño percibe todo aquello que si la mamá lo quiere, lo papacha, lo espera, o al contrario, ¿no? Que hasta a veces hasta lo maldice, ¿no? Y quiero partir de ahí, somos, desde que nos concibieron, en ese momento empezamos a ser. Y de ahí nos dice, a través de la Biblia, perdón, voy a leer porque yo soy medio así de estar levantando la vista y demás, me pierdo, así es que voy a leer. Ajá. A través de la Biblia vemos cómo es muy importante que el varón tuviera muchos descendencia. Por eso tenía varias esposas y concubinas. Vemos la importancia de cómo los hijos ayudaban y formaban clanes. A mí me gustaba mucho la historia de Jacob cuando tiene 12 hijos y cada hijo se ocupaba viendo las películas, ¿no? En las ovejas y a construir las tiendas, ir por el agua, o sea, era importante tener hijos para poder vivir como familia, ¿no? Entonces, de hecho, Dios dijo, vayan y llenen la tierra, ¿no? Generalmente seguían el oficio del padre y lo heredaban a los que seguían. Vemos a familias dedicadas al pastoreo, a pescadores, artesanos, etc. Eso lo leemos a través desde el principio de la vida. Por lo tanto, Saulo, lo que le correspondía era ser fariseo. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Nos vamos formando desde nuestras familias. Y así lo vemos bajo las condiciones que fue la niñez de Saulo. Él mismo nos lo dice en Hechos 26:4. Dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, en mi país y también en Jerusalén. Ellos me conocen. Si ellos quisieran, podrían asegurar que viví como fariseo, que es la secta más estricta de nuestra religión. Vamos a pensar en aquel niño y en su ambiente. ¿Cómo eran y cómo lo trataban su papá y su mamá? Seguro fue una infancia en la cual se le exigía y disciplinaba constantemente y muy fuerte. Seguro tuvo un ayo que vino siendo un pedagogo. Y este pedagogo debió haber sido extremadamente autoritario. Recordamos qué nos dice la ley y la cual, según esto, los fariseos eran fieles con el cumplimiento. En Deuteronomio 21:18, en la ley nos dice, si un hombre tiene un hijo soberbio y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, los padres lo llevarán delante de los ancianos y declararán, este hijo nuestro es soberbio y rebelde, no obedece, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta darle muerte. Bajo esta disciplina era la que se educaba a los niños en esa época. Y no cabe duda que alguno que otro llegó a ser apedreado por esta disciplina. Así lo mandó el Señor. Y según esto, la familia de Saulo, como buenos fariseos, creo que para que sus hijos obedecieran, debieron de haber llevado una disciplina muy, muy, muy estricta, muy fuerte, ¿no? Así que bajo esto creció y educaron al pequeño Saulo. ¿Se imaginan a un pequeñito si ahora con los derechos de los niños nos dicen que no le debes de pegar, que no le debes de decir, que no lo debes de castigar, y lo que estamos viendo es la nueva sociedad que se está educando bajo esos preceptos de
no golpees, no, pero también en la Biblia nos dice que no debemos castigar a nuestros hijos con enojo, ¿no? Entonces, así fue como creció el pequeñito Saulo. Lo estamos viendo como pequeñito todavía, que estaba en casa, que tenía sus obligaciones, que yo creo que era una casa de un fariseo muy estricto y quería heredar a su hijo el que fuera un fariseo, ¿no? Creció viendo a su padre fariseo desempeñar su labor de fariseo y eso aprendió. Creció siguiendo lo que se le enseñaba y no nada más lo que se le enseñaba y él aprendía con su ayo y con su padre, sino lo que él observaba en su casa y observando a su padre. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, mi papá no me enseñó cómo vivir, solo me permitió estar a su lado. Y con eso, observando al papá, es como aprendemos más los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que era de los niños que se esfuerzan en aprender, en enorgullecer a su papá, y él mismo se exigía y lograba lo que se proponía. Y esto me lo deja ver cuando en Hechos 26:4 dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde niño. O sea, Saulo tenía fama, pues no todos los niños se les recuerda cómo vivieron, solo aquellos que se caracterizan por alguna cualidad. Y esto como maestra yo les puedo decir, tuve, no sé, si 1000 o más de 1000 niños bajo mi cargo, y cómo me acuerdo de un Alejandro, ¿no? Que era extraordinario. Y me acuerdo de un niño que era menso, pero menso. Al pobrecito no le giraba la ardilla. Y lo que sí era buenísimo para las actividades físicas, ¿no? Y me acuerdo de eso. Entonces aquí nos está diciendo, todos los judíos saben cómo he vivido desde niño. ¿Por qué? Porque él se daba a notar de lo que estaba aprendiendo de su padre y de su dirección de ayo, ¿no? Saulo fue creciendo con una meta. Así vemos cuando llega a Jerusalén. Debió ser un niño muy especial, obedeciendo a su padre fariseo, que lo mandó hasta Jerusalén a la escuela de Gamaliel, que debió ser un maestro de mucho prestigio. Y al ser un maestro de mucho prestigio, aquí nos indica que era un maestro exigente, un maestro no tolerante, ¿no? Con una disciplina muy cerrada. Y seguro que en la escuela donde daba clases Gamaliel, los alumnos eran de alto nivel y compromiso. No creo que haya habido ahí alumnos que no pudieran aguantar ese ritmo, sobre todo lejos de su casa y con una estricta disciplina. Entonces ahí nos está diciendo cómo poco a poco, cómo era Saulo de pequeño. En Hechos 23:6 vemos cómo nos testifica esto. Nos dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Que no sé, en la edad escolar, esto lo impulsaba a seguir las huellas que le había enseñado su padre, ¿no? Y él, en esta frase que dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, a mí me está diciendo que él quería seguir la imagen de su padre. Y no nada más él quería mejorar la imagen de su padre, ¿no? Superarlo. También testifica su vida en Filipenses 3:5. Dice, me circuncidaron al 8º día. Pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo. Lo bueno es que aclara que dice, fui fariseo. Entonces, que ahí nos sigue indicando en el transcurso de sus testimonios que daba a los hermanos, cómo creció, ¿no? O sea, bajo una muy estricta disciplina y costumbres y ritos. Después de la escuela, no se menciona nada de él, pero es un hecho que ahora no solo su ambiente de desarrollo es en casa, sino que
se rodeaba también de fariseos, de compañeros de la escuela, de maestros de la ley. O sea, ya no era el pequeño, ya era un joven que su vida era en torno a este círculo tan cerrado y tan prestigioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Se pueden imaginar cuáles eran las pláticas y lo que discutían cuando se juntaban? Seguro fue oyendo de los milagros de Jesús y de su mensaje, del reino de amor, de sus mandamientos de amor a Dios sobre todas las cosas y de la igualdad de ese amor al prójimo. Puedo imaginar el coraje al enterarse cómo desobedecía la ley al hacer milagros en el día de reposo, al solapar a la adúltera, al volverse impuro al tocar a los leprosos y resucitar a los muertos. O sea, él oía esas cosas y era, wow, Jesús tocó a un leproso. ¿Cómo es posible? Está haciendo todo lo que la ley nos dice que no, ¿no? De hecho, los leprosos tenían que ir con una campanita para decir, háganse a un lado. Y ¿qué pasaba si tocaban el impuro? Tenían que hacer unos rituales terribles para volver a ser puros. Y aquí yo me imagino que Saulo se enteraba de todo eso porque eso se hablaba en el ámbito de los fariseos, ¿no? Y tantas faltas a la ley que el Señor tantas faltas a la ley que Saulo ha estudiado y guardó celosamente, Jesús las rompía. Así que fue desarrollando un odio y un enojo contra quien enseñaba y seguía este movimiento en contra de sus creencias, porque lo que ellos pensaban era un movimiento, ¿no? No cabe duda que hay quien escoge no creer y afirmarse a ritos. Me imagino cómo se alegró de la humillación y el vergonzoso trato a Jesús y de su ejemplar muerte para él. Por fin los fariseos y sacerdotes tuvieron la victoria en contra de este líder que les ocasionó tantos problemas. Porque lo que estamos viendo es que ellos no creían que era el Hijo de Dios, ellos no creían en su mensaje de amor. Ellos estaban viendo una persona que les estaba causando muchos problemas, que estaba ahora sí que llevando al pueblo a otro lado, que a ellos no les convenía. Sabemos ahora que no les convenía como personas, ¿no? No se estaban fijando en el pueblo, pero eso era lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasa cuando a nosotros como decimos aquí, nos queda una piedrita en el zapato, ¿no? O una piedrita en el buche? Se va acrecentando y se va acrecentando, y ese enojo se va convirtiendo en odio. Y así vemos cómo fue creciendo los sentimientos de Saulo. Podemos ver que Saulo era un joven muy disciplinado, era respetuoso, decidido, orgulloso, de carácter fuerte, un líder intolerante, convencido de lo aprendido, comprometido y con un prestigio ganado por méritos propios. Esto no nos dice que así sea Saulo, sino que a través de todo lo que hemos leído y los textos y viendo de dónde venía, vemos que él fue sobresaliendo dado a estas características. Y este joven se enfureció aún más, pues el movimiento de Jesús siguió a través de sus seguidores. ¿Cómo podía hacer esto? Era un desafío personal el terminar con todos. Eso es lo que Saulo fue creyendo y queriendo alcanzar. Estaba convencido que él tenía que terminar con ese movimiento, que tenía que terminar con toda la gente, y no lo hacía con piedad, lo hacía con enojo, con odio. Estaba completamente lleno de odio a Jesús y ahora a los que proclamaban su evangelio. Y así lo vemos en primera fila, como por primera vez es mencionado en el Nuevo Testamento,
a ser partícipe en la muerte del primer mártir, Esteban. En Hechos 7, 57, 58, vemos que dice, entonces ellos, tapándose los oídos y gritando con fuerza, se le echaron encima y lo sacaron de la ciudad. Los testigos oficiales quitaron la ropa y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Apedrearon a Esteban hasta matarlo. Vaya escena, puedo verlo incitando a los que gritaban y golpeaban más y más. Fue solícito a resguardar la ropa. Él estaba satisfecho de lo que los demás hacían, pues él no podía hacerlo, pues era impuro como un buen fariseo, no se manchó de sangre. O sea, él estaba ahora sí viendo de la escena desde la primera fila, ayudando, animando, no me imagino que él estaba gritando, ¿no? Que con ese enojo, con esa rabia, estaba descargando todo eso para poder acabar con ese movimiento. Seguro pensó que con este acontecimiento, con este escarmiento a Esteban, los demás entenderían y serviría de ejemplo y así terminaría el movimiento. También supongo qué sorpresa al ver que fue todo lo contrario y lo tomó más personal. Los fariseos necesitaban un líder guerrero y qué mejor que Saulo, que era bien conocido entre los hebreos. Es por eso él logró esto. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acudió al jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedirle cartas de autorización para ir a cada una de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino, sin importar si eran hombres o mujeres. Aquí vemos a Saulo lleno de enojo y odio, con un solo objetivo, con ese propósito que él había tomado personal. Voy a repetir porque ya me perdí. Aquí vemos a Saulo lleno de enojo y odio con un solo objetivo, cosa que agradó y convino a los sacerdotes, que sin duda le otorgaron las cartas, sin dudar le otorgaron las cartas. ¿Quién mejor que él? Pues su fama de perseguidor era bien conocida. Ya tenía parte de su plan cumplido, ya tenía las cartas y tenía hombres para apresar a todos. En Hechos 9:7 nos dice, y los hombres que iban con él, o sea, ya tenía todo su plan armado, ya estaba en la parte de ejecutar ese plan. Así que determinado, partió a Damasco, con sus planes bien definidos, pero no contaba con los planes de Dios. Saulo inicia su lucha y Dios, cuidando a sus hijos, detiene a Saulo. En la lección vemos que de ahí nos dice, Saulo ya transformado, ahora a Pablo, vivió y sufrió en su vida lo que él planeaba hacer con los seguidores de Jesús. Perseguirlos, hacer que sus vidas sean llenas de aflicción y penas. Así lo vemos en Hechos 14:22, donde fortalecieron a los discípulos y los animaron a seguir fieles en la fe. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. Él sabía bien que seguía a los hijos de Dios, a los seguidores y a los discípulos del Señor, ¿no? Él sabía bien qué les iban a hacer. Él planeó qué se les tenía que hacer. Él ayudó a organizar estas estrategias para acabar con todos los seguidores de Jesús. Entonces él sabía y animaba diciendo, no se preocupen, sigan en la fe, ¿no? Es increíble la manera en la que Dios nos sorprende. A Saulo
que desde que nació fue preparado para ser fariseo. Dios así lo permitió y lo planeó. Tenía un propósito muy claro para él. Hasta aquí es lo que yo pude ver en esta forma de poder comentarles lo de la clase a manera de cómo pude. Yo quisiera que ahorita hubiera algunos comentarios de todo esto que yo digo, y le voy a pedir al número 2, Cristi, que nos dices qué es lo que tú piensas de todo esto. Sí, por favor. Hay que activar. Creo que ya se te congeló la imagen, Cristi. Sí, ya se congeló la imagen de Cristi. Cristi, no sé si me escuchas, pero entonces vamos a pedirle a número 3, Conchita, en lo que Cristi, ¿ya, Cristi? Ok, Cristi. No te oímos. Ya se congeló. Cristi, perdón. Apagar tu cámara para que se escuche. No se pudo. No se oye. Cristi, vamos a pedirle a Conchita, que es el número 3, porque sí tenemos problemas con la comunicación. Gracias, Cristi. A ver si al ratito se puede. Bueno, pues muy bien narrado por tu parte en cuanto a la niñez y a la formación de Pablo, bueno, de Saulo, que humanamente pensamos, pues no podría haber un cambio a todos esos años de preparación. Sin embargo, pues el poder de Dios es muy grande. Y cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor Jesús, a mí me emociona cuando leo eso porque pues él va respirando amenazas, como dijiste, llevando las cartas, teniendo todo su plan, llevando a los soldados que iban a lastimar a las personas que encontraran. Él ya llevaba su plan, pero en el camino viene la presencia del Señor Jesús y entonces, pues dice la palabra de Dios que vino un resplandor y una luz cegadora y Saulo cayó del caballo y luego él preguntó, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, Conchita, y yo me quería seguir con eso, pero eso viene en otra lección. Entonces nada más me tocó hablar del malvado Saulo. No, pero aquí lo mencionan y ya del otro, ¿quién sabe? Sí, pero bueno, en la lección no sé qué tanto. Te digo que como están así truncadas, sí. O sea que son bloques, pero aquí no los han dado separados, entonces, bueno, entonces, porque mira, de ahí de donde tú dices que él manejó todo, él tenía todo el plan, a después él animar a los discípulos que sufran esas tribulaciones, pues es un brincote muy grande, ¿no? Así es, así es. Entonces, y yo... Échatelo, amiga. Échate esa parte. Es que esa parte es preciosa. No la estudié. Me frenó la elección. Pero sí, lo que pasa es que sabes. Sí sabes cuando yo estaba leyendo la lección dice perseguidor de la iglesia. Entonces, lo que me correspondía era eso. Y yo quise ver por qué era tan malvado, por qué no sentía lástima. O sea, el ver la agonía de Esteban, o sea, ha de haber sido terrible, terrible. Y él estaba ahí y no se arrepintió. ¿Qué hay cuando una persona
está viendo cómo maltratan a otra y no es capaz de hacer nada. O sea, lo que menos tenía Saulo era amor, no tenía empatía. Él estaba lleno de ritos, de normas, de disciplinas, de cómo vivir la vida como burrito, no te salgas de aquí. Y eso lo fue llenando a incrementar su odio. Eso es lo que yo quería enfocarme, ¿no?